Y saludamos al señor ministro de Gobierno, el doctor Francisco Jiménez, que llega al ministerio en una circunstancia particularmente delicada. La política siempre es delicada, pero estamos atravesando un problema tenso, una crisis interna en la Asamblea, escenario que usted bien conoce. Así es. Una tensión ejecutivo-legislativo también particular, y queremos un poco, para saludar y agradecerle por su presencia aquí, pedirle que nos pinte un poco el panorama, cómo lo mira al inicio de su gestión, prácticamente una gestión que llega también con un país que anda en distintas velocidades, pero todas ellas complejas. Señor ministro, bienvenido, muy buenos días. Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa. Siempre, usted sabe, hemos estado dispuestos a comparecer aquí, tanto en mi etapa de asambleísta como ahora pues en esta nueva etapa que la he inaugurado hace, bueno, a pedido del señor presidente hace una semana, menos de una semana. Mire, el país, el Ecuador, es un país que todavía es como un niño en un cuarto oscuro, ¿no? Buscando no tropezarse con la consola o con la cama, o que a veces le cuesta encontrar los lugares donde están ubicadas cada una de las cosas que le interesan. Yo en la asamblea tuve la posibilidad de interactuar con los asambleístas de las distintas bancadas, algunos con posiciones razonables, otros con su agenda muy marcada, otros con posiciones que me parecían irracionales. Y de todo uno encuentra, porque un poco esa es la expresión de nuestro país. Yo siempre he sostenido que somos un país que todavía no termina de definir su contrato social, que necesita entender de mejor forma sus máximos y sus mínimos, que necesita definir una manera de procesar sus disensos, porque está claro que no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero la marca de un país desarrollado, o de esos países que uno llama del primer mundo, es que en lo que están de acuerdo avanzan, y en lo que no están de acuerdo lo procesan, de acuerdo a lo que dice la Constitución y de acuerdo a lo que dice la ley. Usted dice una palabra clave, que es contrato social, y me parece que es fundamental en esa línea discrepar, porque eso es consustancial a la democracia, pero hacerlo civilizadamente. Me parece que hasta ahí no avanzamos. Sí. A discrepar sí. Sí, a discrepar sí. Discrepar, pero confrontamos de una manera, a veces con excesos verbales, a veces pasándose de la raya del propio marco legal. Y a veces también con la mentira. Porque yo creo que una de las obligaciones fundamentales de alguien que hace política es tener un compromiso irrestricto con la verdad. Claro, eso puede resultar un poco naif para algunos, porque nadie puede todo el tiempo afirmar cosas y estar 100% seguro de lo que dice, y pues siempre hay márgenes de interpretación en las cosas, pero tiene que haber un principio de transparencia y de cartas sobre la mesa para poder avanzar. Esa ha sido pues una obsesión de nosotros, no solamente mía, del señor presidente, y sobre todo de la forma de hacer política. Este proyecto que ha venido tomando sus contornos desde hace unos 12 años, probablemente nos hemos equivocado en muchas cosas, pero hay cosas en las que hemos sido prácticamente inflexibles. Queremos un gobierno democrático, queremos un gobierno republicano, queremos un gobierno que respete la separación de funciones, queremos un gobierno que le dé, que priorice las libertades y los derechos individuales. Pero Latinoamérica no es un terreno muy propicio para la implementación de estos derechos, porque todavía existen muchas diferencias, muchas asimetrías, mucha pobreza, mucha violencia, mucho narcotráfico. Entonces, transitar por este camino es como ir, no sé, por la vía Apia en Roma, en la época de los Césares romanos, ¿no? Sin embargo, hay un problema esencial que este gobierno ha tenido que afrontar desde el primer momento, y es que el resultado de las urnas en febrero arrojó una legislatura dispersa, 137 legisladores, un bloque para creo de 12, los aliados del BAN, que por ahora están, pero no sabemos cuándo se van, porque eso también pasa en la política. Sí. Además suena hasta rima. Sí, es curiosísimo. El primer momento, que todos lo hablamos, con usted también, sí, de una potencial alianza del correísmo, el Partido Social Cristiano, y creo, para conformar la presidencia de la legislatura y las comisiones, la ruptura de esa alianza por decisión del presidente de la República, el llegar con Guadalupe Llorio a la presidencia, que tampoco garantizaba mucho, pero organizado de una manera distinta a la Asamblea, y la realidad, con usted la tocamos varias veces, de una agenda que, inmersa en ese contexto político legislativo, era difícil de cumplir para el presidente. Y ahí vimos la mega ley, vimos el tema de reforma tributaria, vemos paralizado ley de educación superior, ley de la de seguridad, que es importantísima. Seguridad. Ayer nos decía el presidente de la comisión, el legislador
Narváez. Ramiro Narváez. 2 meses para que todos estos proyectos de ley... Mucho tiempo. Así lo dijo. Entonces fíjese que son muchas urgencias y pocos caminos. Y el último, naturalmente, el tema de inversiones. Con esa dinamita que supuso también las amnistías, cómo se concibieron y finalmente se aprobaron, ¿no? Es decir, es un mapa complejo. Es un mapa. Sí. Yo de alguna manera tengo la ventaja, porque como se dice en términos futbolísticos, vengo de la cantera. No es que me contrataron como superestrella, sino que vengo de la cantera, he hecho mi formativa. Las canteras son llenas de piedras. Sí. Claro, es que esa es la virtud de la cantera. Yo sí pienso que hay una teoría formativa del fracaso y del sacrificio. Siempre lo he pensado. Creo que, por ejemplo, esos que hacen sus carreras en las empresas, o que son los hijos de los grandes dueños de empresas y que empiezan colgando los productos en las perchas, tienen una valía muy importante porque conocen, en ese caso, claro, van acumulando experiencia y conocen el negocio desde abajo. Esto no es un negocio, pero sí he podido estar inmerso en este oficio difícil de haber sido asambleísta y me ha permitido un poco indagar en el porqué de todos estos disensos, ¿no? Y buscar la manera de irlo solucionando. Por eso es que mi primera afirmación cuando yo llego al Ministerio de Gobierno es que yo no puedo renunciar al diálogo. El gobierno del encuentro no puede renunciar al diálogo porque al final del día mucha gente quiere que la asamblea se vaya a su casa y probablemente tienen razón. El punto es que una cosa es la asamblea y otra cosa son los asambleístas. Hay asambleístas que le han dado la espalda al país, eso sin duda, el presidente ya fue muy claro en eso, pero la asamblea como institución es la representación de un Estado democrático, ya que si no existe la asamblea, estamos en el imperium, porque solamente habría el poder ejecutivo. No, claro, el Estado de Derecho se fundamentó clásicamente en los poderes, en la coexistencia y en la separación. Lamentablemente, y ahí sí es mi opinión personal, creo que con la Constitución de Montecristi se dinamitaron las instituciones, se hizo una gran confusión, se articuló 5 poderes y está visto, y creo que probado ya que eso no funciona. Ahora, reconstituir... Yo tampoco soy un creyente de los 5 poderes. Reconstituir un Estado de Derecho clásico también es una cosa difícil a estas alturas, sí. Porque también habría que hacer una reforma constitucional profunda, ¿no? Hay pasos de modernidad que se dan. Usted sabe, hay pasos de modernidad que se dan y después es difícil volver atrás, pero tenemos que buscar la manera de hacer una síntesis que nos sea útil institucionalmente. A mí que me gusta un poco la historia, después de todo lo que pasó en la Revolución Francesa, los descabezados y la época del terror, que se llamó la política del terror, del directorio, después Napoleón Bonaparte, de ahí hubo un regreso, me parece que era Carlos X, un regreso por 10 años a la misma etapa pre-Revolución Francesa. Fueron 10 años en los que Francia dijo, bueno, vamos a volver a intentarlo con un rey, pero no funcionó. Claro, porque la restauración tampoco funciona. La restauración ya no funciona. Claro, la restauración no funciona porque ya la sociedad había cambiado, ya la gente tenía en su cabeza otras cosas y era como una especie de flujo y reflujo necesario desde el punto de vista histórico. Acá estamos viviendo más o menos lo mismo. Mal o bien, desde el 2008 se ha buscado implementar otro esquema. Ahora, dentro de ese esquema, tenemos claro que hay una institución que no ha funcionado, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que es la manzana de todas las discordias. Y cuando usted tiene una manzana en una canasta que está podrida, no por nadie en especial, sino porque esa institucionalidad no funciona en un esquema de país como el nuestro, tiene que ser eliminada. Porque fue retórica. Suena muy bien la participación ciudadana. Y todos pensamos que es esencial en la democracia, mucho más en la democracia moderna, que debe avanzar más que los conceptos de la democracia representativa. Pero fue una ficción, porque fue una construcción. Una construcción para darle al poder un nuevo instrumento de concentración. No fue representación de la participación ciudadana. La solución de la comisión que presidió Julio César Trujillo, un ecuatoriano respetable, lamentablemente tampoco fue perfecta porque se llevó a las urnas y ya vimos lo que pasó. Así es. El cura Tuárez para adelante, ¿no? Entonces, todo eso fue minando la credibilidad. Y hoy muchos dicen que también está en el centro de todo lo que está sucediendo en la Asamblea. Por supuesto. Indirectamente, ¿no? Porque es la autoridad que tiene que nominar Contralor, Procurador, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso. Y yo le digo algo. Defensoría del Pueblo. A mí me da igual quién sea Contralor. Me da igual quién esté en las diferentes funciones de Procurador. Me da igual quién esté al frente de una serie de instituciones. ¿Y sabe por qué? Porque yo procuro actuar siempre con las cartas sobre la mesa. Y duermo tranquilo en las noches. Pero hay gente en la política
que tiene pues algunas cosas en sus armarios, no quiero decir esqueletos, pero algunas cosas, entonces se levantan con la obsesión de controlarlo todo y poner a su primo, a su tío. ¿Distribuido en todo el espectro político? ¿En mayor o menor medida? En mayor Porque o el problema es sí. controlar el Consejo de Participación Ciudadana para que garantice un contralor amigo, sea quien sea el que lo busque. Puede llamarse ejecutivo, puede llamarse oposición, puede llamarse partido social cristiano, correísmo, creo, el que sea. Y lo que mal, pues. Está mal, ese principio está mal. Un contralor probo, honrado, capacitado. Pero sobre todo independiente. Bueno, sobre todo independiente. La independencia es la base de la lucidez para actuar. Cuando uno no es independiente, sino que está inclinado para un lado o para el otro, es muy difícil ver consistencias en sus acciones y la gente lo nota. Y esto es clave lo que usted ha dicho, ¿no? No debe ser una dependencia de la Presidencia de la República, tampoco del correísmo o del Partido Social Cristiano o de cualquiera, Pachacuti, de cualquiera de las fuerzas. Lo que pasa es que, claro, no va a bajar de Marte, ¿no? O de Saturno. Entonces, en alguna mayor o menor medida, los actores políticos... El nivel de los compromisos no pueden estar... Es correcto. Desprendidos de la ética, de la ética pública. Esa es la independencia. Esa es la esencia de todo es la independencia. El derecho a pensar, incluso a militar. Sí, porque ¿sabe qué? Las instituciones aguantan a alguien que a lo mejor no sea tan talentoso, pero que sea independiente. Las instituciones no aguantan al más preparado o al que tenga más maestrías, pero que esté condicionado. Eso es peor. Es peor, porque en ese momento, con ese conocimiento que puede tener, empieza a tomar decisiones que finalmente terminan distorsionándose. Yo, en mi etapa de legislador, presenté justamente una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, porque me di cuenta que en la ley había un vacío de alcahuetería, y era que cuando se iba el contralor titular, que había sido supuestamente designado por el proceso de concurso y todo eso, dejaba a su amiguis como subrogante, y luego ese amiguis se quedaba como titular. Así pasó en 3 ocasiones seguidas. Y eso terminaba protegiendo... Y eso terminaba protegiendo una serie de intereses, pues, absolutamente legítimos. Ahora, en el Consejo de Participación Ciudadana vimos todo lo que ocurrió, hablamos con el doctor Hernán Ulloa, actual presidente, hablamos con Sofía Almeida, igual, con el derecho para que se expresen. Yo no veo un problema sin muchas soluciones, pero tampoco es que la solución que plantea un grupo de legisladores de la Asamblea sea la ideal. Enjuiciar políticamente o a los 4 vocales que están ahora en mayoría o a los 7 es la ideal. Mientras eso tiene que avanzar en una serie de Yo creo que la solución va por una consulta popular para definir de una vez por todas este tema. Y nosotros estamos trabajando en una consulta popular, justamente para, entre otras cosas, preguntar sobre si el Consejo de Participación Ciudadana debe o no seguir manteniendo ese rol de designación de autoridades. ¿Cómo se concreta, si es que la voluntad popular dice sí, ya no queremos porque hemos visto el fracaso, los curatuares y todo lo que ha pasado, incluso esta última pugna, que fue, la verdad fue perturbadora, última pugna. Sí. ¿Cómo se resuelve si la voluntad popular dice sí, que ya desaparezca? ¿Cómo se lo extrae? ¿Cómo se lo extirpa de la Constitución? Ahí va. Porque parece que está en lo que se llama en otras legislaturas las normas pétreas, aquellas cosas fundamentales de la estructura constitucional. Sí, hay algunos aspectos que se pueden hacer por enmienda. Por ejemplo, no nos olvidemos que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene una facultad directa. Ellos por sí no pueden escoger a nadie, sino que es indirecta a través de las comisiones de selección. Claro, por un lado. Por otro, también son parte de la función de transparencia. Ahora, correcto. Alguien decía, y esto lo hemos tratado durante toda la campaña electoral también, bueno, acotar las funciones del Consejo, que no sea el ente nominador. Sí, así es. Darle un poco sí hay margen. ¿Sí hay margen? A través de una consulta popular. Sí hay margen. Que vía enmienda o vía consulta popular, sí hay margen para reformar ese tema. Sin necesidad de ir a una asamblea constituyente. Sin necesidad de ir a una asamblea constituyente, yo lo he estudiado el tema y eso es absolutamente cierto. Entonces yo creo que nosotros tenemos que explorar esa vía, tenemos que buscar la manera de darle soluciones al pueblo ecuatoriano y sobre todo tenemos que darle un diseño a una institucionalidad que funcione, porque lo que está claro es que aún no somos capaces de tener ese contrato social y es eso a lo que tenemos que darle forma. Bien, ¿cómo piensa que se va a resolver la crisis de la Asamblea Nacional? Ahora tenemos a Guadalupe Llori cuestionada, el correísmo, el Partido Social Cristiano buscan estudiar las acciones del CAL, el propio BAN dice, bueno, sí, hay que dar paso a eso, y hay una medida cautelar que a mí, yo no soy abogado ni mucho menos, pero me parece que la función judicial está
entrometiéndose en un ámbito que no le corresponde, que es el poder legislativo. Muy soberano, sí, muy complejo también, pero sí, muy soberano. No sé si la justicia pueda, porque si no, cada acción, pues cada sí, es un error. Día, pueden decir, la judicialización de la política sí, es un error. Yo siempre he estado en contra de eso desde tiempos inmemoriales, que muchas veces ha pasado en este país, y pienso que ahora también es un error. Creo que la Asamblea debe solucionar los problemas de la Asamblea, pero no va a poder ser si se sigue con esta metodología de conversaciones parciales. Yo creo que lo importante aquí es que las 5 bancadas, no son los jefes de las 5 familias, pero sí son los jefes de las 5 bancadas, tengan la capacidad de reunirse y decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se decanta por la propuesta del asambleísta Flores. Claro, obvio. Sean ellos los que solucionen cómo es que no hay de otra. Estudiar lo que ha hecho el CAL, y probablemente que se vaya o que se quede Guadalupe Llori. Es que no hay de otra. La gente se pregunta, ¿Llori se queda porque baja el pulgar el presidente Lasso, o porque baja el pulgar Correa, o porque baja el pulgar Jaime Nebot? ¿O Llori se va porque no ha sido capaz de manejar una asamblea, si es que se va? Yo creo que ella ha tenido su propia agenda, creo que ha tenido un nivel de desgaste muy alto. No ha sido tampoco una asamblea fácil, porque ha sido un tablero muy fraccionado, muy fraccionado, y a mí me parece que ella pues está buscando la manera de mantenerse. Es legítimo, ¿eh? Porque al fin y al cabo fue electa para 2 años. Eso es verdad, pero también ha llegado a un punto de desgaste. Ha llegado a un punto de desgaste muy acelerado, muy rápido. Está intentando una serie de medidas para poder mantenerse en el poder. Han buscado que ella renuncie, ha dicho ella claramente que no va a renunciar, y yo creo que todo el tema pasa por sentarse entre las 5 bancadas, y yo no descartaría, sino que la incluiría a la presidenta también, y decir, ok, ¿cómo salimos de este problema? ¿Cómo salimos de este problema? ¿Una salida fácil? No, no es pues fácil. Que se vaya Llori, que se quede Virgilio Saquicel, hablamos con él esta mañana, que sería la sucesión natural. Esa sería una sucesión que está dentro del ordenamiento, que tiene sus aristas políticas frente a todo lo que ha sucedido, pero insisto, yo creo que el tema pasa más que todo por la decisión que vayan a tomar entre las distintas bancadas. ¿Llori caminó de la mano del gobierno? Yo creo que Llori hizo lo que tenía que hacer dentro del ámbito que le correspondía. Jamás le pedimos nada ilegítimo, jamás le pedimos que tuerza la mano absolutamente bajo ninguna circunstancia. ¿Ya no cuenta con el favor del gobierno? Nosotros somos institucionales, Gonzalo. Nosotros, cada uno puede tener su corazoncito en algún lado y tener simpatías o antipatías respecto de cualquier actor político. Pero nosotros somos institucionales porque entendemos que la mejor forma de evitar la arbitrariedad es actuar conforme a lo que establece la Constitución. Yo creo que la presidenta Llori ha tenido sus errores y sus aciertos, y en algunas cosas ha apoyado las iniciativas del gobierno y en otras cosas no. Si me pregunta cuál es un balance, bueno, pues un balance puede ser 50-50, pero más allá de eso, a nosotros lo que nos interesa es combatir la pobreza, la desnutrición, el desempleo, la falta de actividad económica, y eso es lo que estamos concentrados. En la medida en que no solo ella, sino las bancadas y las fuerzas políticas entiendan esto, estamos bien, independientemente de quién se trate. Hay que reconocer que Guadalupe Llori también ha tenido que vérselas con problemas internos, con los rebeldes que en diciembre proclamaron alejarse, que ahora mismo han sido expulsados. Pachacuti, hay 2 organizaciones políticas que tuvieron una representación muy alta en esta legislatura, y nosotros apostamos a ellos, que fueron Pachacuti y la ID. Y bueno, yo creo que el país... tienen sus disidencias internas, claro, y ambas, porque estar enfrentado al ejercicio del poder no es fácil. Más fácil es ser oposición, porque claro, uno se opone a todo y ve problemas en todo, siempre ve el vaso medio vacío. Pero ser gobierno, tener la responsabilidad de impulsar una agenda, es un tema mucho más complejo, porque limita los espacios de crecimiento político individual de los diferentes actores políticos. ¿Por qué? Porque tienen que alinearse, porque hay un proyecto político que es más importante que ellos, y probablemente algunos quieren brillar a título individual y dicen, claro, me declaro rebelde, voy a la oposición porque así todo es más fácil. ¿Asume usted el ministerio hablando de diálogo en una circunstancia compleja del país, dentro de la Asamblea, de la relación ejecutivo-legislativo, también de algún modo, si se quiere, puesta en cuestión por las denuncias del presidente de presiones, corrupción? ¿Dialogar es negociar? ¿Dialogar llega a las parcelas de poder? ¿Podrá ese ser el camino que se encuentre? ¿O cómo garantizar lo que seguramente un ministro de gobierno que llega, y cualquiera, el que se va también, supongo, Alexandra Vela, hubiesen buscado la gobernabilidad?
o gobernanza. En lugar es hacer lo máximo por llegar a acuerdos desde lo razonable y además respetando el mandato que nosotros recibimos en las urnas. ¿Con parcelas de poder, sin troncha? Sin troncha. Eso ha sido... ¿Espacios de poder a lo mejor? ¿Razonables? Habrá que ver. Sin chantaje, sin coimas. Nosotros no vamos a entrar en troncha, ni tampoco vamos a entrar en coimas, ni tampoco vamos a entrar con cartas debajito de la mesa, ni con favores especiales. Eso no va a pasar con nosotros, no va a pasar. Vamos a buscar la manera de darle forma a un acuerdo político que respete las agendas políticas de los distintos actores, pero que sea compatible con el combate que nosotros tenemos que llevar a los problemas reales del país. En la medida de eso podemos caminar. Desarmada la muerte cruzada, que está en el artículo 148 de la Constitución, desarmada en septiembre, desarmada ahora, en esta última semana, se viene la consulta. Se viene la consulta. ¿Para cuándo, ministro? Y con esto terminamos. Yo creo que en unas 3 semanas, ese es el tiempo que estamos apostando. Bueno, están tenerlo listo. Estamos trabajando a full. A full. Bueno, vamos a ver si es una salida para el país, porque mientras tanto, todo lo demás, la inversión extranjera, la creación de empleo, el gran problema de seguridad del que como dice el Montuyo en mi tierra, porque yo vengo de la costa, esto es comiendo y caminando. Todo a la vez. Así es, todo a la vez. Mi señor ministro de Gobierno, gracias por estar con nosotros, a Francisco Jiménez. Ojalá podemos tenerle en el término de su mandato, en el transcurso de su mandato y por supuesto para evaluar toda su gestión constantemente, que vale la pena hablar con la gente. Claro que sí. No siempre todos los ministros del gabinete lo entienden del mismo modo. No, conmigo siempre tendrá una voz predispuesta. Ha sido muy amable. Gracias, Gonzalo.